Muy buenos días con todos nuestros amigos de Ministerio Apostólico. Espero que en este día el Señor Jesús sea bendiciendo a cada uno de ustedes. Gracias por ser parte de este canal. Gracias por apoyar este medio de difusión del Evangelio. Mi nombre es James García, estoy para servirles y quiero que hoy estudiemos algo muy importante y es acerca de cómo nosotros podemos alcanzar, cómo nosotros podemos despertar o activar o buscar o recibir los dones espirituales, los dones ministeriales. Todo eso se recibe, todo esto se activa, todo eso se debe despertar. Ahora, cuando alguien está dormido, hagamos un ejemplo, está dormido espiritualmente la persona, físicamente puede estar despierta, pero espiritualmente está dormido. Lo primero que debe suceder en nuestra vida para poder recibir los dones del Espíritu de Dios debe ser un despertar. Debemos despertar, hermanos. Hay que despertar a nuestro espíritu. Debemos sacudir nuestro espíritu y debemos buscar a Dios. En el libro de Job capítulo 8 dice que si tú de mañana, esta es una clave, hermanos, de mañana, muy temprano, en la madrugada, si tú te levantares y rogares al Todopoderoso, Él se despertará por ti. Este versículo nos está dando a entender lo que es el despertar de Dios. Pero ese despertar debe venir primero provocado por alguien que se despierta. ¿Qué quiere decir? En el libro de Job dice, si tú de mañana rogares, o sea que yo al levantarme en la madrugada, y como lo dijo también David en un salmo, me adelantaré al alba para buscar tu rostro. O sea que una de las cosas que nos va a ayudar a nosotros a activar a llegar a lo primero, a un despertar espiritual, a un despertar al conocimiento de las cosas de Dios, va a ser que nosotros tengamos un anhelo profundo de conocer a Dios. Cuando tú tienes hambre de Dios, cuando tú lo anhelas con todas tus fuerzas, cuando tú lo anhelas al Señor Jesús con todo tu corazón, Él se manifestará en tu vida y lo hará a través de los dones ministeriales o dones espirituales. Sí, el despertar espiritual va a llegar a tu vida cuando tú empieces a orar. Orar es empezar a despertar tu espíritu, sacudir tu espíritu, para que tu espíritu se conecte con el Espíritu de Dios. Cuando tú despiertas tu espíritu, quiere decir esto, cuando tú anhelas, cuando tú quieres, cuando en ti está la determinación, el deseo, el anhelo de buscar el rostro del Señor en oración, es ahí cuando inicia un despertar de tu espíritu. Y cuando tu espíritu empieza a despertar, no lo hace así, de golpe. No. El espíritu de nosotros va a despertar step by step. Paso a paso va a ir despertando tu espíritu al conocimiento de la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces, mientras que yo oro, ¿qué es lo que yo tengo que orar? Y aquí les voy a desatar algo que Dios me ha regalado a mí. Hay que entender que lo que hay que orar no son nuestras propias palabras. Hay que orar la palabra. Hay que usar la palabra de Dios, especialmente los salmos, para orar en la madrugada y para orar buscando el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu de Dios. Y la palabra, al ser inspirada por el Espíritu de Dios, la palabra de Dios es la materia prima para que yo pueda llegar a un despertar espiritual. No puede haber un despertar espiritual si no hay una meditación constante en la palabra. Cuando yo no tengo una relación constante con la palabra de Dios, significa que tampoco tengo una relación con Dios. Hay gente que quiere tener una relación con Dios, pero no tiene relación con su palabra. No es posible. La relación debe ser con la palabra, porque a través de la palabra conocemos a Dios, entendemos lo que Dios espera de nosotros y nos exige. Pero si no leemos la palabra, no vamos a poder entender
qué espera Dios de nosotros y cómo podemos orar usando la palabra. ¿Entendido? Entonces, entendiendo esto, hermano, hermana, captando este fundamento primero, la oración en la madrugada ayuda a que despierte el espíritu, pero debe ir acompañado de una meditación diaria de la palabra. Diariamente leer la palabra a diario. A eso yo le llamo hambre. Cuando uno tiene hambre, uno va a la cocina y uno prepara la comida y uno busca cómo comer, ¿verdad? Asimismo en lo espiritual, cuando tú necesitas tener un encuentro con el Señor, quieres conocer al Creador de los cielos y la tierra, quieres tener un encuentro con el Mesías, quieres encontrarte con el Señor Jesucristo, necesitas buscarlo de mañana, de tarde, de noche. Tienes que insistirle. Tienes que tocar la puerta del reino de Dios todos los días, a cada instante. Tienes que volverte intenso y persistente. Esto va a traer como resultado la manifestación del poder de Dios en tu vida. El poder va a venir sobre aquellas personas que son insistentes en las prácticas espirituales. Como les estaba diciendo, en levantarse bien de mañana. ¿Por qué hay que levantarse bien de mañana? Porque todavía no ha salido el sol. Y lo dijo David, me adelantaré al alba o al amanecer para buscar tu rostro. Entonces cuando usted va a buscar el rostro del Señor en la madrugada, usted está despertando su espíritu y está llevando a su espíritu, a su alma, a un encuentro con el Señor Jesucristo en la madrugada. Y hay un silencio espiritual en la madrugada. Ese silencio espiritual que hay en la madrugada le va a permitir a usted tener una mayor recepción, su espíritu va a recibir con más facilidad, va a poder tener los sentidos más despiertos, más afinados para escuchar la voz del Señor. Usted va a poder escuchar con más claridad si ora de madrugada. Porque en el día hay mucha distracción y muchos quehaceres que nos ocupan y nos impiden tener esa comunión con el Señor. Entonces, si usted toma como parámetro esto, hermano, su vida va a cambiar para siempre. Usted se va a transformar en un hombre y en una mujer de Dios, lleno del Espíritu de Dios y lleno de su palabra. Entonces, cuando entendemos que si de mañana debemos ir a donde el Señor y dice que vayamos con ruegos, no solamente decirle, Señor, aquí está mi corazón, no. Ir con ruego implica ir con una actitud arrepentida, con una actitud humilde, con una actitud de ruego, de súplica, de humillarse, de doblar las rodillas. Una recomendación, no ores acostado, oras en el suelo y eso te va a servir cuando tú oras en el suelo. Eso te va a ayudar. Entonces, de esa forma vas a poder empezar a desarrollar tu espíritu, a alimentar tu espíritu. Y a medida que tu espíritu empieza a alimentarse, tú tienes que aprender a preparar tu comida espiritual. Tú vas buscando en qué versículo o qué libro debes meditar durante un mes, una semana, 15 días. Y el Señor te va a ir guiando poco a poco a ese espiritual, a ese despertar. Entonces, cuando tú logras desarrollar un hábito de la oración de madrugada, si tú logras desarrollar un hambre por Dios, un anhelo por conocerlo, por tener un encuentro con Él, por tú ser un representante de su reino aquí en la tierra, ahí es cuando el Señor, viendo tu anhelo, viendo tu hambre, vas a recibir lo que se llama una visitación. La visitación es un momento que cambiará totalmente tu vida. Me pasó a mí. Yo tuve una visitación que transformó mi vida para siempre, alteró todo en mi vida, cuando yo tuve una visitación del Señor en mi vida. Y fue buscándolo incesantemente. Y nosotros podemos ver en la vida de Daniel que este profeta era un hombre de mucha oración. Y los grandes hombres de Dios son personas que han orado días, semanas, meses y años sin cesar para que la manifestación del reino y de la presencia y del propósito de Dios se dé
aquí en este mundo. Debe haber alguien que doble rodillas de día y de noche. Si no hay quien haga esto, no habrá manifestación, no habrá avivamiento y no habrá un despertar. El despertar quiere decir un hambre, un anhelo del mundo por la presencia de Dios. Porque no hay nadie que lo manifieste, no hay nadie que le muestre al mundo lo que es tener y estar cubierto por el poder de Dios. Porque hoy en día pocas personas invierten 2 horas de oración. El que más ora lo hace media hora, 1 hora exagerado. Pero la gran mayoría de la gente se dedica a hacer tantas actividades en sus vidas y desperdician su tiempo, aún los cristianos, haciendo tantas cosas irrelevantes. Y la oración y la meditación de la palabra pasa a un segundo plano. Entonces esto hace que no haya un despertar, sino que haya un letargo, un sueño espiritual, eso es terrible. Porque en un sueño espiritual la persona no se va a desarrollar, no va a crecer y no va a tener nunca un encuentro con Dios. Va a estar siempre pasivo, lento, retrógrado, mediocre y va a caer obviamente en pecado y va a terminar apartándose de Dios, esa persona que está dormida espiritualmente. Y así hoy en día en muchos lugares hay personas así, lamentablemente. Ahora, volviendo a lo que estamos hablando hoy, que es acerca de cómo nosotros podemos despertar espiritualmente para poder alcanzar la manifestación de los dones y los ministerios. Cuando tú entiendes estas claves que estamos hablando ahorita, va a empezar tú a tocar la puerta del Señor, de madrugada, a tocarle la puerta al Señor, y el Señor en tu insistencia por tocar la puerta, va a llegar un día que Él te va a abrir. Porque Él dijo Él dijo en Mateo 7 que el que toque la puerta se le abrirá. El que toque la puerta se le abrirá. Aquel que toca la puerta del reino es aquel que ora e insiste y persiste en la oración diariamente, en el día, en la noche y en la tarde. Eso lo vamos a hablar en otro video, que es un modelo de oración que le voy a enseñar si usted quiere aprender a buscar a Dios de verdad. Si quiere salir de esa mediocridad espiritual y tener un encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ese es mi anhelo, que cada uno de ustedes pueda tener ese mismo nivel o un mayor nivel de encuentro y de revelación. Porque cuando tú tocas la puerta y el Señor te abre la puerta, tú accedes al reino. Pero mientras que tú no toques, no insistas, no muevas, no despiertes al Espíritu de Dios, tu espíritu, a buscar el Espíritu de Dios, no vas a recibir nada de lo que está arriba. Ahora vamos a hablar de los impedimentos para un despertar espiritual. Uno, el principal, la pereza. La pereza es un pecado. El libro de Proverbios nos habla acerca del perezoso. Y es una de las cosas que Dios aborrece. Un cristiano perezoso es un cristiano que no va a dar fruto nunca. Un cristiano perezoso es un cristiano mediocre. Es un cristiano que vive dormido espiritualmente y es un tibio, lamentablemente, hermanos. Debemos dejar la tibieza espiritual. Debemos dejar la mediocridad espiritual. La gente piensa que los dones se reciben de la nada. No, hermanos. Usted no va a recibir nada de Dios si usted no paga el precio, hermano. Olvídese. Si usted quiere algo de Dios, pague el precio. Doble rodillas, gima, llore, quebrante su corazón en su presencia. Porque dice que un corazón quebrantado Él no lo menosprecia. O sea, si quieres acceder a lo que Dios tiene para ti, necesitas quebrantar todo aquello que sea un impedimento en tu vida. Lo principal, los vicios, los malos hábitos, el pecado, los pecados ocultos. Son cosas que nos pueden impedir acceder a la revelación del Hijo de Dios. Son cosas que nos van a impedir acceder a despertar nuestro espíritu. Como te decía, cuando tú entras a la cocina y preparas tu comida, y tú pones los ingredientes de la comida, tienes que saber cómo hacer la receta para que la comida quede bien. Pero muchas personas hoy en día van a hacer la receta espiritual y le hacen mal la receta espiritual, hacen mal la dieta espiritual y por eso están desnutridos espiritualmente y no han tenido un desarrollo. Pero es el tiempo de despertarte a obtener y a buscar el rostro del Señor para alcanzar los dones y los talentos que Él ha puesto en ti, porque hay cosas que están dentro de ti y otras cosas tienes que recibirlas por impartición del Espíritu Santo. Para esto vamos a ver lo que dice el libro de Hechos capítulo 1.
para que podamos entender claramente lo que estamos abarcando en este tema del despertar espiritual. ¿Sí? Entonces el Señor dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí recibiréis poder. No habrá poder si no se recibe el Espíritu Santo. Usted no va a tener poder. Usted no va a poder hacer nada para Dios hasta que usted no reciba el Espíritu Santo. Usted no va a poder estar habilitado para ministrar a otros hasta que usted no reciba el Espíritu Santo. Usted no va a poder no va a poder recibir dones espirituales ni ministerio hasta que no reciba la llenura del Espíritu Santo. Mucha gente, ante la impotencia de no poder ministrar la llenura del Espíritu Santo a sus seguidores, dicen que eso no es importante, pero créame, cualquiera que le diga a usted que no es importante ser lleno del Espíritu Santo es un hereje. Porque si usted no está lleno del Espíritu Santo, no va a estar capacitado para enfrentar las horas de las tinieblas y no va a estar capacitado para manifestar al Hijo de Dios en la tierra. No va a poder, hermano. Es imposible. Entonces, como le decía, cuando usted despierta su espíritu, entonces, cuando usted piensa en esa búsqueda, tocar la puerta a Dios, se empieza a despertar ya no su espíritu, sino el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios necesita ser despertado para que venga un encuentro con usted. El libro de Job capítulo 8 nos dice que si de mañana rogares al Todopoderoso, y nos pide una condición para el despertar espiritual, una segunda condición. Y dice, y si fueres limpio y recto. Si fueres ¿qué? Limpio y recto. Eso no quiere decir que seas una persona que nunca peque y que nunca se equivoque. Quiere decir que tengas la capacidad de reconocer ante los ojos de Dios cada vez que te acerques ante su presencia, en su altar, poder reconocer primeramente tu pecado, poder quebrantarte por tu pecado. Cuando tú y yo podemos reconocer nuestro pecado, estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Porque lo primero que Él debe quitar de nosotros para poder suministrarnos el reino y para poder suministrar el conocimiento de Cristo es el pecado. Esa es la barrera que impide que se manifiesten los dones y los talentos del reino en nosotros. Cantar no es un don espiritual, señores. Actuar no es un don espiritual. Tenemos que diferenciar dones espirituales de dones naturales. Los dones naturales los tienen todas las personas que están en el mundo, aún las que no son cristianas. Todo el mundo tiene dones naturales, porque fue dado eso por Dios a todos los hombres. Pero los dones espirituales solamente los reciben los que tienen un despertar. Los que mueven su espíritu, los que anhelan a Dios, los que tienen hambre del Señor, los que están todos los días tocándole la puerta al Señor. Y cuando tú tocas la puerta dice que Él te abrirá, pero no dice que le toque la puerta una vez, 2 o 3 veces. No, tiene que ser un hábito. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Es una clave para poder llegar a tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Así que te dejo eso en tu corazón, en tu mente, medítalo. Y voy a estar estudiando, si Dios quiere, el próximo video, el modelo de oración de Daniel. Ahí vamos a encontrar unas perlas que nos enseñan cómo podemos llegar a ascender y recibir el poder y la autoridad del Espíritu Santo aquí en la tierra.